Desde el principio de la humanidad, la pregunta por la existencia de Dios ha sido el mayor misterio que ha acompañado al hombre en su viaje por la tierra. No importa la cultura, no importa la época, no importa el idioma, siempre se ha elevado la misma cuestión. ¿Existe un creador, un ser supremo que sostiene todo lo que vemos? Esta pregunta no solo nace en templos ni en discusiones religiosas. Nace en el corazón de cualquier hombre o mujer que alguna vez ha mirado al cielo estrellado y ha sentido lo abrumador de la inmensidad. El ser humano, a diferencia de cualquier otra criatura, sabe que un día morirá, y en esa conciencia se esconde la semilla de lo eterno. Preguntarse por Dios es preguntarse por uno mismo, por el sentido de la vida, por el origen y por el destino. Muchos hombres a lo largo de la historia se han enfrentado a esta cuestión y han dejado huellas profundas que hoy podemos seguir. Sócrates, en la antigua Grecia, hablaba de un orden invisible que sostenía las leyes de la vida, un logos universal que daba forma a todo. Aristóteles habló del primer motor inmóvil, una causa que no es causada, la razón última detrás de todo lo que existe. Tomás de Aquino, siglos más tarde, retomó esta idea y afirmó que todo lo que existe tiene una causa, y que seguir esa cadena de causas nos lleva inevitablemente a una causa primera que nadie ha causado, a la cual llamamos Dios. Blaise Pascal, el gran matemático y filósofo, dijo que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Con esto no quería decir que la fe sea irracional, sino que hay dimensiones de la existencia que trascienden las matemáticas y la física, dimensiones que solo pueden experimentarse. Para Pascal, creer en Dios era la apuesta más sensata. Si crees y Dios existe, lo ganas todo. Si crees y no existe, no pierdes nada. Pero si no crees y resulta que sí existe, lo pierdes absolutamente todo. Albert Einstein, aunque no practicaba una religión en particular, decía que el misterio es lo más hermoso que podemos experimentar, porque es la fuente de toda ciencia verdadera. Su famosa frase de que Dios no juega a los dados con el universo refleja que detrás del aparente caos siempre hay un orden. Y aunque él no se refería al Dios personal de las religiones, sí reconocía que la armonía del cosmos apunta hacia una inteligencia superior. El universo mismo parece hablar de un origen que supera toda explicación natural. La teoría del Big Bang, aceptada por la comunidad científica, dice que todo comenzó hace aproximadamente 13,8 mil millones de años a partir de un punto de densidad infinita. Antes de ese momento no había espacio, ni tiempo, ni materia. Todo surgió de la nada, y la pregunta inevitable es, ¿qué pudo causar que de la nada surja algo? Algunos dicen que fue un accidente cuántico, otros que el universo siempre ha existido en ciclos, pero la idea de un creador sigue siendo la explicación más razonable para millones de personas porque nada puede surgir de la nada sin una causa externa que lo origine. La vida misma es un testimonio. La complejidad del ADN, el código genético que contiene la información de cada ser vivo, se asemeja más a un lenguaje escrito que a una cadena aleatoria de moléculas. Cada célula es como una ciudad en miniatura llena de sistemas interdependientes, motores moleculares y redes de comunicación. El matemático Roger Penrose dijo que las probabilidades de que un universo como el nuestro surgiera al azar son tan infinitesimalmente pequeñas que desafían la lógica humana. Y aún así, aquí estamos, existiendo, preguntándonos por el origen de todo. Richard Dawkins, famoso biólogo ateo, argumentó que la evolución podía explicar la vida sin necesidad de Dios. Sin embargo, lo que nunca pudo responder de manera convincente es el origen mismo de la vida. ¿Cómo se pasó de la materia inerte a la vida consciente? La biología explica los mecanismos de cambio, pero la chispa inicial, la conciencia, el sentido, permanecen como un misterio profundo. Y es allí donde la pregunta por Dios regresa con fuerza. San Agustín decía que el corazón humano está inquieto hasta que descansa en Dios. Lo que quería transmitir es que el hombre siempre busca más, nunca está satisfecho, porque fue creado para algo infinito. El éxito, el poder, la riqueza, todo parece insuficiente frente al deseo insaciable de plenitud. Esa hambre espiritual es la huella más clara de que fuimos diseñados para algo más grande que este mundo. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, fue ateo en su juventud, pero después de años de reflexión llegó a la fe. Su argumento era sencillo pero poderoso. Cada deseo humano tiene un objeto real que lo satisface. El hambre tiene la comida, la sed tiene el agua, la fatiga tiene el descanso. Si existe en el hombre un deseo que nada en este mundo puede saciar, la explicación más lógica es que fue hecho para otro mundo. El sufrimiento, lejos de ser una prueba contra la existencia de Dios, se convierte en un argumento a su favor. Si el mundo fuera solo materia, si la vida no tuviera propósito,
El dolor no sería un problema, simplemente sería parte de la indiferencia del universo. Pero el hecho de que el sufrimiento nos escandalice, que nos parezca injusto, que clame por una respuesta, indica que tenemos inscrito en lo más profundo un sentido de lo correcto y lo incorrecto, una moral objetiva que no puede explicarse únicamente por evolución ni conveniencia social. Viktor Frankl, psiquiatra sobreviviente del Holocausto, escribió que el hombre puede soportar cualquier cómo si tiene un porqué. En los campos de concentración observó que quienes tenían fe, quienes creían en un propósito más allá del dolor, resistían más que aquellos que no lo tenían. Esto demuestra que la idea de Dios no es un consuelo barato, sino una fuerza real que cambia la manera en que el ser humano enfrenta la adversidad. La existencia de Dios no se demuestra como una ecuación matemática, sino que se percibe como la explicación más coherente y completa de la realidad. Es como la luz. No podemos mirarla directamente, pero gracias a ella vemos todo lo demás. Creer en Dios no significa apagar la razón, sino abrirse a la posibilidad de que detrás del orden, la belleza y la complejidad del universo existe una mente, una voluntad, un amor que sostiene todo. Y quizá la mayor prueba no esté fuera, sino dentro de cada uno. Cuando cerramos los ojos y escuchamos el silencio, cuando sentimos que la vida no puede ser un accidente, cuando experimentamos el amor verdadero, ahí palpita la evidencia de que existe algo más grande que nosotros. Esa voz interior que nos llama a ser más, a buscar la verdad, a hacer el bien, a amar sin medida, esa voz es la huella del Creador en nuestra alma. Hablar de la existencia de Dios es adentrarse no solo en un debate filosófico, sino en un viaje personal que toca las fibras más íntimas del alma humana. Si en el primer capítulo exploramos las huellas intelectuales y racionales que apuntan a la idea de un creador, en este segundo paso debemos ahondar más en la experiencia humana, en la manera en que la fe y la espiritualidad se entrelazan con la vida cotidiana y con los grandes misterios que la ciencia, la historia y la filosofía aún no logran resolver por completo. Porque la existencia de Dios no es simplemente un problema lógico que se resuelve con una fórmula, sino un misterio que involucra tanto la mente como el corazón, tanto la razón como la intuición, tanto lo que vemos como lo que no vemos. Imaginemos por un momento que estamos en la antigüedad, mucho antes de las grandes religiones organizadas, cuando el ser humano apenas comenzaba a mirar con asombro la naturaleza. El fuego, el trueno, las estrellas, el nacimiento de un hijo, la muerte de un ser querido. Cada uno de estos eventos despertaba en él la pregunta por lo divino. No eran supersticiones vacías, como a veces creemos, sino expresiones sinceras de una conciencia que ya intuía que la vida no podía explicarse únicamente desde lo material. El ser humano primitivo miraba hacia arriba porque algo dentro de él le decía que su origen estaba más allá de lo visible. Ese impulso espiritual es universal. Ninguna cultura ha existido sin ritos, sin símbolos, sin mitos que traten de dar sentido al misterio. Y ese impulso no es prueba de debilidad, sino la evidencia de que el alma humana está diseñada para lo trascendente. Immanuel Kant, uno de los filósofos más influyentes de la modernidad, afirmaba que aunque la existencia de Dios no podía demostrarse empíricamente, era una necesidad moral. Según él, para que la justicia y el bien tengan sentido, debe existir un garante último que haga que todo lo correcto sea recompensado y lo injusto sea juzgado. De lo contrario, la vida sería un absurdo donde la maldad podría triunfar eternamente sin consecuencias. Kant creía que la ley moral dentro de nosotros apunta hacia una realidad superior, y esa realidad es Dios. Friedrich Nietzsche, por otro lado, proclamó la muerte de Dios, pero no como una celebración, sino como un lamento. Nietzsche entendía que si Dios dejaba de ser el centro de la vida humana, el hombre se enfrentaría al vacío existencial, a la pérdida de propósito y al peligro de caer en el nihilismo. Y su profecía se cumplió en el siglo XX con guerras, genocidios y sistemas ideológicos que intentaron reemplazar la trascendencia con poder humano absoluto. Paradójicamente, incluso al negar a Dios, Nietzsche confirmaba lo esencial que había sido la idea de lo divino para sostener la cultura, la moral y la esperanza. En el ámbito científico también encontramos reflexiones que nos llevan más allá de lo puramente material. El físico Paul Davies dijo que el universo parece estar afinado de manera tan precisa que incluso la más pequeña variación en las constantes físicas habría hecho imposible la vida. La gravedad, la fuerza nuclear, la carga del electrón, todo parece ajustado con un nivel de exactitud que supera el azar. Esto ha llevado a algunos a hablar del principio antrópico. El universo está perfectamente calibrado para la existencia de seres conscientes. Y la gran pregunta es, ¿quién lo calibró? Stephen Hawking, aunque ateo,
admitía que el universo parecía tener un diseño, y aunque trató de explicarlo con teorías como la gravedad cuántica, nunca pudo responder de dónde surgieron esas mismas leyes que permiten el diseño. Porque incluso si el universo se creara a sí mismo mediante leyes físicas, surge la pregunta inevitable: ¿de dónde vinieron esas leyes? El marco en el que juega la existencia no puede explicarse desde dentro, debe tener una causa externa. Y allí vuelve a surgir la idea de Dios como origen. La experiencia humana del amor también es una pista poderosa hacia lo divino. Si fuéramos únicamente máquinas biológicas, el amor no sería más que una ilusión creada por la química cerebral. Pero cualquiera que haya amado profundamente sabe que es mucho más que un instinto de supervivencia. El amor mueve sacrificios, inspira obras, transforma vidas y da sentido incluso en medio del dolor. El amor verdadero parece tener un carácter eterno, como si viniera de una fuente más grande que nosotros. Por eso el apóstol Juan escribió que Dios es amor, porque la experiencia del amor humano es solo un reflejo de lo infinito. San Juan de la Cruz relataba que el alma está llamada a unirse con su Creador en una experiencia mística que supera toda comprensión. Para él, la vida espiritual no era simplemente creer en doctrinas, sino entrar en una relación íntima y personal con Dios, una unión de amor que llenaba todos los vacíos. Este testimonio, junto con el de tantos santos y místicos de todas las religiones, nos muestra que la existencia de Dios no es solo una idea abstracta, sino una realidad vivida, experimentada, sentida en la profundidad del ser. ¿Pero qué sucede con quienes no creen? ¿Significa que Dios no existe porque alguien no lo siente? La fe nunca ha sido una imposición, y de hecho la duda es parte esencial del camino espiritual. Incluso grandes figuras creyentes tuvieron momentos de oscuridad. Madre Teresa de Calcuta confesó en cartas privadas que durante años no sintió la presencia de Dios, pero siguió adelante porque entendía que la fe no es solo emoción, sino decisión. La ausencia de señales inmediatas no niega la existencia de lo divino, así como las nubes no niegan la existencia del sol. La historia de la humanidad es también la historia de la búsqueda de Dios. Civilizaciones enteras construyeron templos, levantaron monumentos, crearon canciones, escribieron libros sagrados, todo con el mismo fin: acercarse al misterio supremo. Desde las pirámides de Egipto hasta las catedrales góticas, desde los cantos védicos de la India hasta los salmos de Israel, desde las ceremonias de los pueblos originarios hasta las oraciones musulmanas, todo grita que el hombre no puede vivir sin lo sagrado. En tiempos modernos, la pregunta por Dios no se ha extinguido, aunque algunos lo piensen. El auge del ateísmo en algunos sectores del mundo no ha logrado borrar el anhelo espiritual. De hecho, nunca en la historia ha habido tantos buscadores espirituales, tantas personas meditando, rezando, explorando filosofías y religiones. Incluso en un mundo dominado por la tecnología, las series, los libros y las películas más populares siguen girando en torno a las preguntas eternas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y aunque se disfracen de ciencia ficción o fantasía, en el fondo son expresiones del hambre por lo divino. William James, psicólogo y filósofo, estudió las experiencias religiosas en diversas culturas y concluyó que aunque fueran diferentes en forma, todas compartían un núcleo común: el encuentro con una realidad superior que transforma al individuo. Para él, la experiencia de lo sagrado era tan real como cualquier otra experiencia humana, y debía ser tomada en serio. Al final, la pregunta por Dios no se responde solo con argumentos, sino con la vida misma. Creer en Dios es una apuesta por el sentido, por la esperanza, por el amor, por la justicia, por la belleza. Es aceptar que no estamos solos, que nuestra existencia tiene valor y propósito, que detrás del aparente caos hay una inteligencia y un corazón que lo sostienen todo. Es comprender que la fe no es un salto al vacío, sino un salto hacia los brazos de aquel que nos soñó antes de que existiéramos. Hablar de la existencia de Dios es como caminar por un bosque inmenso donde cada árbol, cada sombra y cada rayo de luz nos invita a detenernos y reflexionar. Si en el primer capítulo abordamos los argumentos clásicos que apuntan hacia un creador, y en el segundo nos adentramos en la experiencia humana y en la manera en que la espiritualidad se manifiesta en la vida, en este tercer paso debemos mirar más allá de las fronteras de lo religioso y lo filosófico para entrar en el terreno del misterio, en ese espacio donde ciencia, arte, moralidad y experiencia humana se entrelazan para abrirnos aún más la pregunta fundamental: ¿es Dios la explicación última de todo lo que existe? El universo en sí mismo es el primer escenario donde esta pregunta se hace inevitable. Cuando los científicos descubrieron que el cosmos no era eterno, que tuvo un inicio, lo que se conoce como el Big Bang,
el impacto no fue solo físico, sino profundamente metafísico. Porque si el universo comenzó, significa que hubo un antes del universo, y ese antes no puede explicarse con las mismas categorías de espacio y tiempo que conocemos. La cosmología moderna nos dice que el tiempo y el espacio comenzaron en ese instante de explosión inicial. Entonces, ¿qué había antes? ¿Qué fuerza pudo hacer surgir de la nada toda la materia, la energía y las leyes físicas? Para algunos, la respuesta puede ser que simplemente no había nada y de esa nada emergió todo. Pero esta idea desafía no solo la lógica, sino nuestra experiencia más básica, pues sabemos que nada puede surgir sin una causa. Aquí es donde muchos concluyen que la mejor explicación sigue siendo un creador que trasciende el tiempo y el espacio, un ser eterno que no necesita ser creado porque es el origen de todo lo demás. El orden matemático del universo es otra pista fascinante. Galileo decía que el universo está escrito en el lenguaje de las matemáticas, y es cierto, todo lo que existe puede expresarse en ecuaciones. Desde el movimiento de los planetas hasta la interacción de las partículas subatómicas, todo responde a leyes que pueden describirse con una precisión increíble. Pero, ¿por qué existe ese orden? ¿Por qué no un caos absoluto? Albert Einstein se asombraba de que el universo fuera comprensible para la mente humana. Para él, lo incomprensible era precisamente que fuera comprensible. Y este misterio de la racionalidad del cosmos sigue siendo un enigma que muchos científicos, aunque no sean religiosos, reconocen como una señal de que detrás de la realidad hay una mente. Max Planck, padre de la física cuántica, afirmó que en cada uno de los átomos percibía la huella de una inteligencia creadora. Para él, la ciencia no alejaba de Dios, sino que lo acercaba más, porque cuanto más penetraba en los secretos de la materia, más convencido estaba de que no era producto del azar, sino de un diseño. La moralidad humana es otro espejo en el que se refleja la pregunta por Dios. Si la vida fuera simplemente el resultado de procesos evolutivos sin propósito, los conceptos de bien y mal serían meras construcciones sociales, herramientas para la supervivencia de la especie. Pero lo cierto es que todos sentimos dentro de nosotros una brújula moral que trasciende las culturas. El rechazo universal al asesinato, la búsqueda de justicia, el anhelo de verdad, no son simples convenciones. Son huellas de una ley moral inscrita en lo profundo del ser humano. Y esa ley moral, como decía C.S. Lewis, apunta a la existencia de un legislador supremo. C.S. Lewis mismo pasó de ser ateo a creyente precisamente porque reconoció que los argumentos contra Dios no eran tan sólidos como pensaba, y que el anhelo de justicia y de verdad que sentía en lo más profundo de su corazón no podía ser explicado solo por procesos biológicos. Llegó a la conclusión de que si hay hambre es porque existe la comida, si hay sed es porque existe el agua, y si hay un anhelo por lo eterno es porque existe lo eterno. El sufrimiento, que muchos consideran el mayor argumento contra Dios, paradójicamente se convierte en uno de los argumentos más fuertes a su favor. Si todo fuera indiferente, si no existiera ningún propósito, el dolor no tendría ningún significado, simplemente sería parte de la mecánica de un universo frío y sin alma. Pero el hecho de que el sufrimiento nos parezca injusto, que clame por una respuesta, que despierte compasión y amor en nosotros, muestra que estamos hechos para algo más que aceptar el sinsentido. Viktor Frankl, desde el horror de los campos de concentración, descubrió que el hombre puede soportar cualquier sufrimiento si encuentra un sentido, y para él ese sentido último solo podía encontrarse en algo más grande que uno mismo, en una dimensión espiritual que lo conectaba con Dios. El arte también ha sido siempre una ventana hacia lo divino. Desde las pinturas rupestres hasta la música contemporánea, el ser humano ha buscado expresar lo inefable, lo que no se puede reducir a palabras ni a fórmulas. Beethoven decía que la música era una forma de acercarse a Dios, porque permitía comunicar lo que la razón no podía. Miguel Ángel, al esculpir la Piedad o pintar la Capilla Sixtina, no solo estaba creando arte, estaba tratando de plasmar en formas humanas lo que su espíritu percibía como infinito. Incluso hoy, cuando escuchamos una sinfonía que nos estremece o contemplamos una obra de arte que nos sobrecoge, sentimos que hay algo más allá de lo material, una belleza que nos trasciende. Esa experiencia estética es otra pista de que existe una fuente de belleza suprema, que es Dios. La experiencia mística de santos y buscadores espirituales en todas las tradiciones también es un testimonio poderoso. Santa Teresa de Ávila relataba que en sus éxtasis sentía la unión con Dios de manera tan real como cualquier experiencia física. Rumi, el gran poeta sufí, describía al amado divino como un fuego que lo consumía por dentro. Estas experiencias, aunque diversas en forma, coinciden en señalar que el hombre puede entrar en contacto con una realidad superior que lo transforma. Y aunque la ciencia moderna pueda tratar de explicarlas como fenómenos neurológicos,
El impacto real que han tenido en millones de vidas muestra que no pueden descartarse tan fácilmente. Incluso en la cultura contemporánea, donde muchos piensan que la religión está en declive, la espiritualidad sigue viva. Películas, series y novelas siguen explorando la idea de Dios, del más allá, de la lucha entre el bien y el mal. Esto no es casualidad, es el reflejo de que el corazón humano no puede vivir sin hacerse estas preguntas. Y aunque algunos intenten sustituir a Dios con ideologías, con ciencia, con tecnología, siempre surge de nuevo el anhelo de lo eterno. La oración es otra dimensión fascinante de la experiencia humana. Millones de personas en todo el mundo rezan cada día, y aunque sus palabras sean distintas, el fondo es el mismo: hablar con lo divino. Estudios psicológicos han mostrado que la oración reduce la ansiedad, da paz, fortalece la resiliencia. Pero más allá de los efectos medibles, quienes oran afirman sentir que no están solos, que hay alguien que los escucha. Y esa experiencia subjetiva compartida por tantas culturas y generaciones no puede ser ignorada. Al final, este tercer capítulo nos muestra que la existencia de Dios no es solo una cuestión de lógica ni de fe ciega, sino una sinfonía donde se entrelazan la ciencia, el arte, la moral, la mística y la experiencia humana en su totalidad. Cada uno de estos elementos, tomado por separado, puede parecer insuficiente, pero juntos forman un mosaico impresionante que apunta hacia lo trascendente. Como cuando vemos un vitral, de cerca parecen piezas sueltas, pero cuando la luz los atraviesa, descubrimos una figura maravillosa. Así es la búsqueda de Dios, un conjunto de pistas que, iluminadas por la luz de la razón y del corazón, revelan la posibilidad real de que no estamos solos, de que hay un Creador que nos sostiene, que nos acompaña y que da sentido a nuestra existencia.